Hay una frase que siempre se le atribuye a Keynes, que es una maravilla. Si le debes 100 libras al banco, tienes un problema. Pero si le debes 1.000.000, el problema lo tiene el banco. Sí, es buenísima. Y si llevamos eso un poco más allá, o sea, ¿qué pasaría si pudieras quebrar a tu propio banco y, encima, salirte con la tuya? ¡Uf! Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un documento académico que de verdad tiene tela. Se titula Estrategias de Trading Meta CTA y fallos racionales del mercado, de un tal Bernhard K. Meister. Un nombre potente. Y la pregunta que vamos a intentar responder es precisamente esa. ¿Cómo se puede convertir lo que parece un error del sistema en una estrategia deliberada para crear y explotar burbujas financieras? Es que es una pregunta fascinante, la verdad. Y para que nadie se pierda, vamos a ir por partes, si te parece. Perfecto. Remordimientos, que es básicamente una espiral de deuda para inflar un activo. Me encanta el nombre. Después analizaremos una táctica mucho más sutil, casi de bisturí, el round trip trading. Y lo más interesante será cuando conectemos toda esta teoría con el mundo real, porque veremos que los fantasmas de casos como el de Archegos Capital o el susto de la plataforma Solent aparecen por todas partes en este análisis. Genial. Pues empecemos por el principio, porque tengo entendido que este documento no sale de la nada. Es la secuela de otro trabajo anterior, ¿verdad? Exacto. Y eso es clave para entender el cambio de mentalidad. En el primer artículo, el autor descubrió algo curioso. Un inversor que siguiera a rajatabla un modelo de optimización, el criterio de Kelly, podía sin quererlo crear una burbuja. Sin querer. Sin querer. Podía llevar el precio de un activo al infinito. Era una consecuencia no deseada, un bug matemático del modelo, una anomalía, vamos. O sea, que un académico encuentra un fallo en el sistema y en lugar de arreglarlo, este nuevo documento nos explica cómo explotarlo a propósito. Exacto. Suena casi a manual de instrucciones para villanos financieros. Es que ahí está el giro de guión. Lo que antes era un bug, ahora es la funcionalidad principal. El cambio de perspectiva es total. A ver, explica eso. El modelo antiguo asumía que el inversor era uno más, que creía en las reglas del mercado, por así decirlo. Pero el nuevo modelo parte de una base mucho más cínica. El inversor no solo no cree en esas reglas, sino que sabe que sus propias acciones masivas son las que crean las reglas y mueven el precio. No juega en el mercado. No, es el mercado. Vale, vamos a desgranar esa primera estrategia, la de la gula sin remordimientos. El nombre ya promete. ¿Cómo funciona exactamente esta espiral? Pues el autor lo explica con un modelo muy sencillo, un modelo de juguete. Imagina que solo hay dos activos, uno seguro, como el efectivo, y otro arriesgado, pongamos una criptomoneda poco conocida. Vale. La regla del juego es que puedes ir a un prestamista y pedir dinero usando tu criptomoneda como garantía, como colateral. Pero claro, no te prestan el 100% de su valor, sino un porcentaje, digamos el 70%. Hasta aquí todo normal. Es como hipotecar una casa, vaya. Exacto. Pero aquí empieza el baile. El especulador, que ya tiene una cantidad enorme de esa cripto, hace dos cosas. Paso 1. Pide prestado todo lo que puede contra su garantía. Todo lo que le dejen. ¿Todo? Y paso 2. Usa todo ese dinero fresco para comprar más de esa misma criptomoneda. Y claro, en un mercado con poca liquidez, donde hay pocos vendedores, una orden de compra tan grande provoca que el precio se dispare. Y claro, al subir el precio, el valor de la garantía que tenía al principio ahora es mucho mayor. Justo. Ujú. Con lo cual puede volver al paso 1 y pedir todavía más dinero prestado. Y vuelta a empezar. Es una bola de nieve. Justo. Cada ciclo se retroalimenta. Más préstamos, más compras, precio más alto, más valor de la garantía, más capacidad de préstamo. Y así, teóricamente, hasta el infinito. Un momento, un momento. Esto me suena increíblemente frágil, demasiado bueno para ser verdad. A ver, ¿qué pasa con los intereses del préstamo? Nadie presta dinero gratis. Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué pasa si el precio, por cualquier rumor, cae un 5%? ¿No se viene abajo todo el castillo de naipes en un segundo y te liquidan la posición? Has dado en el clavo. Esa es la pregunta del millón. Y es donde el modelo se pone interesante. Tienes toda la razón. Es una estrategia de altísimo riesgo y no vale para cualquiera. Ya me imagino. El propio autor admite que, para simplificar, ignora los intereses, asumiendo que los ciclos son casi instantáneos. En la vida real, los costes de financiación son un freno, claro. Pero sobre todo, has tocado la clave, la fragilidad.
Por eso esta estrategia solo funciona bajo unas condiciones muy, muy específicas. ¿Cuáles son? 3, fundamentalmente. Primero, necesitas una concentración de propiedad masiva. Tienes que ser una ballena, como se dice en el mundo cripto. Controlar un porcentaje tan alto del activo que no haya casi nadie que te lo pueda vender. ¿Nadie? ¿Ser el dueño del cotarro? Segundo, el mercado tiene que ser muy poco líquido para que tus compras tengan un impacto brutal en el precio. Y tercero, y esto es crucial, necesitas reglas de apalancamiento muy permisivas que los prestamistas te dejen endeudarte mucho con poca garantía. Entiendo la lógica, pero sigo pensando que los prestamistas, ya sean plataformas DeFi o bancos de inversión, tendrían que ser ciegos para no ver una concentración de riesgo tan brutal. ¿Por qué lo permitirían? Porque a veces el problema es que el sistema es demasiado grande o está demasiado automatizado para verlo. O peor aún, porque cuando se dan cuenta la posición del deudor es tan gigantesca que liquidarla sería peor para el propio prestamista. Volvemos a la cita de Keynes. Totalmente. El deudor se ha vuelto demasiado grande para caer. Pero espera, que la parte más perversa de la estrategia aún no ha llegado. ¿Hay más? Sí. El modelo demuestra que el especulador ni siquiera tiene que reinvertir todo el dinero que pide prestado. En cada vuelta de la espiral puede desviar una parte para su bolsillo. ¿Cómo? Es como si estuviera ordeñando la posición. Pide prestado, compra un poco para mantener el precio al alza y se queda el resto. Si repite esto suficientes veces, puede llegar a extraer mucho más dinero del que invirtió al principio. O sea que, Y si la burbuja estalla, a él ya le da igual. Ya ha sacado su beneficio. El que se queda con una garantía que no vale nada es el prestamista. Por eso se llama fallo racional del mercado. No es una locura, es una explotación lógica de un sistema con fallos. es alucinante. Y esto no es solo un modelo teórico, ¿verdad? El documento lo conecta con el caso de Solend, que estuvo a punto de liar una buena en el ecosistema de Solana. De Solent, en junio de 2022, es el ejemplo del libro. Un único usuario, una ballena, había depositado una cantidad ingente de tokens SOL y había pedido prestado contra ellos, repitiendo el ciclo. Su posición era tan enorme Tan grande como para... como para que si el precio de Sol caía por debajo de cierto nivel, su liquidación automática habría inundado el mercado, provocando un desplome en cascada de todo el ecosistema. El pánico fue real. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó la comunidad? Aquí viene lo increíble. La gente de Solent, los que gestionan la plataforma, se vieron atrapados. Si no hacían nada, el sistema podía colapsar. Si liquidaban, también. Vaya dilema. Así que propusieron una votación de emergencia a su comunidad, a la DAO, para tomar el control de la cuenta del usuario de forma temporal. Querían saltarse sus propias reglas para gestionar la liquidación de forma ordenada y evitar el caos. Espera, ¿me estás diciendo que en el mundo de las finanzas descentralizadas, la solución fue centralizar el poder y confiscar una cuenta? Tiene una ironía tremenda. Totalmente. La propuesta inicial generó una polémica brutal en la comunidad cripto, porque iba en contra de todos sus principios. Al final tuvieron que dar marcha atrás y buscar otras vías, contactando directamente con la ballena. Pero el susto demostró que el modelo teórico del documento no era una fantasía, ¿Qué podía pasar? y que una sola posición, construida con esta lógica de gula, puso en jaque a todo un ecosistema. Y luego está el otro gran fantasma que recorre el documento, Archegos Capital. La prensa pintó a su fundador, Bill Hwang, como un ludópata que perdió el control. Pero este modelo sugiere algo muy distinto, ¿no? Que quizás no fue una locura, sino un plan. El documento lo plantea como una hipótesis muy sugerente. El comportamiento de Archegos era un misterio. Acumuló un apalancamiento demencial en unas pocas acciones. La pregunta que nadie entendía era, ¿cuál era su plan de salida? Era imposible vender esas posiciones sin hundir el precio. Claro. Lo que este modelo sugiere es, ¿y si el plan nunca fue salir? ¿Y si el plan era, precisamente, ordeñar la posición, usar el apalancamiento que le daban los bancos como Credit Suisse o Nomura para inflar el valor de sus acciones, y en cada ciclo extraer el exceso de colateral como beneficio personal? O sea, que el colapso final no sería el accidente, sino la consecuencia inevitable de una estrategia que ya le había dado beneficios enormes. Exacto. Los bancos se quedaron con las pérdidas milmillonarias, pero quizás él ya había sacado su tajada. Eso cambia por completo la narrativa. Cambia la narrativa de inversor irracional a actor hiperracional explotando un fallo. No hay pruebas concluyentes, pero el modelo ofrece un marco que por primera vez da una explicación lógica a un comportamiento que parecía un suicidio financiero. Vale. La espiral de deuda es una estrategia de fuerza bruta, casi de matón de barrio. Pero me intriga si hay formas
más sutiles, más de cirujano para manipular el mercado. El autor habla de algo menos obvio. Sí, y es la segunda gran estrategia del documento. El round trip trading, o comercio de ida y vuelta. Es mucho más elegante. A ver, La idea parte de que el impacto de tus operaciones en el precio no siempre es el mismo. Imagina que comprar a primera hora de la mañana mueve mucho el precio porque hay poca gente, y vender por la tarde apenas lo mueve porque hay mucho volumen. ¿de acuerdo? ¿Tiene sentido? Y luego vendes esa misma cantidad por la tarde cuando el impacto es bajo. Si miras solo esa operación de ida y vuelta, siempre vas a perder dinero. Por las comisiones y por esa simetría, claro. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco es que no te importa perder dinero en esa pequeña operación, porque la clave está en el efecto que esa pequeña subida de precio tiene sobre la enorme posición que tú ya tenías de antes. Ah, La analogía que se usa en el documento es muy buena. Imagínate que eres la dueña de un edificio con 100 apartamentos. Un día, gastas 1.000 euros en poner unas flores preciosas en el portal. Ese gasto en sí mismo es una pérdida. sí. Pero si gracias a esas flores la percepción del edificio mejora y el valor de cada uno de tus 100 apartamentos suben 50 euros, has ganado 5.000 euros en valoración total. Has usado una pequeña pérdida para bombear el valor de tu activo principal. Es una pasada de analogía, clarísimo. Estás usando operaciones perdedoras como una herramienta de marketing para tu propia cartera. Exactamente. Es una forma de manipulación muy sofisticada. Y el artículo lo conecta con un concepto que se ve mucho en las criptofinanzas, el boosterism. ¿El qué? ¿Perdona? Boosterism, como de impulsar, de animar. A veces el objetivo de estas tácticas ni siquiera es el beneficio directo. En el mundo cripto, la supervivencia de un proyecto o su capacidad para atraer inversión y talento depende muchísimo de su ranking en webs como CoinMarketCap. Ah, claro, la visibilidad. Exacto. Mantener tu token en el top 100 es vital. Entonces, puede haber un incentivo casi existencial para usar estas estrategias de round trip trading. No para ganar dinero hoy, sino para mantener el precio artificialmente alto, parecer un proyecto exitoso y asegurar tu supervivencia mañana. Se convierte en una profecía autocumplida. Mantienes el precio alto para parecer exitoso, lo que atrae inversión que te permite seguir manteniendo el precio alto. Es un juego muy frágil y, como hemos visto, muy peligroso. De acuerdo. Si hacemos un repaso, hemos visto dos recetas para explotar el mercado que dan un poco de vértigo. Primero, la estrategia de fuerza bruta, la espiral de gula sin remordimientos, que usa deuda para crear una burbuja mientras se ordeña capital. Ujú. Y segundo, la estrategia del cirujano, el round trip trading, que usa pequeñas operaciones perdedoras para inflar el valor de una gran posición. Y el hilo conductor de ambas es que solo funcionan en mercados con unas costuras muy débiles, poca liquidez, mucha concentración de propiedad y reglas de juego demasiado permisivas. Sí, Pero creo que la lección más importante del documento, la idea central, es que estas no son acciones de locos, son, como dice el autor, fallos racionales del mercado. Son la respuesta lógica a un conjunto de incentivos que, llevados al extremo, pueden romper el sistema. ¿y el documento propone alguna solución? Porque después de este análisis, una se queda un poco preocupada. Propone una que es de puro sentido común, vincular los requisitos de garantía al tamaño de la posición y a la liquidez del mercado. Explica eso un poco mejor. En otras palabras, si tienes una posición gigantesca en un activo que apenas se negocia, no se te debería permitir apalancarte tanto como alguien con una posición pequeña en un activo muy líquido, como una acción del IBEX 35. Parece lógico. Es una solución sensata, pero el propio autor reconoce que es muy difícil de implementar, sobre todo en el mundo automatizado y, supuestamente descentralizado de las DeFi. Parece que la tecnología a veces va más rápido que nuestra capacidad para prever cómo se puede retorcer. Siempre ha sido así. Y es curioso, porque el autor cierra el artículo con dos citas muy antiguas. Una es de Polonio en Hamlet, de Shakespeare, avisando a su hijo: «Ni prestamista ni prestatario seas». Un clásico. Y la otra es de un banquero vienés de principios del siglo XX, Félix Somary, que decía que era mejor un impago rápido y doloroso que una evasión prolongada e inútil. Nos recuerda que este debate sobre los peligros de la deuda y el apalancamiento no es nuevo, tiene siglos. Sin duda. Y para terminar, me gustaría dejar un pensamiento final en el aire. El documento se centra en especuladores que explotan las reglas de un sistema, Ujú. pero ¿y si en ciertos mercados emergentes, como algunos rincones de las criptofinanzas, esto ya no es explotar las reglas, sino que es fundamentalmente el juego en sí mismo? Buena pregunta.
Si ese boosterismo, esa necesidad de mantener el precio alto para sobrevivir, es una condición necesaria para existir, la pregunta ya no es cómo detenemos a unos pocos actores, sino si el propio sistema está diseñado desde su base para recompensar e incluso exigir este comportamiento. Esa es la pregunta del millón, la verdad. Apunta directamente al diseño de los incentivos en estos nuevos mercados. Con esa pregunta nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.